A medida que el viejo año 1940 llegaba a su fin, en vísperas de 1941, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en todas las islas británicas. Los cielos retumbaban con el rugido de los aviones de la Luftwaffe de Adolf Hitler. Volando en masa hacia Londres, iban a lanzar el ataque aéreo más salvaje de la guerra hasta la fecha, continuando con la campaña nazi para aplastar y destrozar la moral británica. Mientras las bombas caían sin cesar sobre las calles y los edificios, pronto los oscuros callejones y pasadizos sinuosos de Londres se vieron iluminados por un incendio de enormes proporciones. Los bomberos lucharon contra el denso humo que llenaba el aire, haciendo intentos desesperados por sofocar las llamas que envolvían la ciudad. Mientras tanto, en los refugios y en las estaciones de metro, los civiles se acobardaban por el miedo, esperando y rezando por sobrevivir a otra noche de bombardeos. Desde el verano de 1940, el pueblo británico había sufrido meses de aterradores ataques aéreos, y aunque el número de muertos aumentaba, era trágicamente evidente que eran más los civiles que los soldados los que caían víctimas de los estragos de la guerra. Para el día de Año Nuevo de 1941, cuando el polvo se asentó y los amigos y familiares comenzaron a abrirse camino entre los escombros, no es de extrañar que los británicos se sintieran más solos que nunca en la lucha contra el eje. El año anterior, Francia había caído en manos de la Alemania nazi, y gran parte de Europa estaba ahora ocupada por los secuaces de Hitler. Y mientras las tropas de Mussolini seguían luchando contra los soldados británicos y de la Commonwealth en los áridos desiertos africanos, los aviones y submarinos nazis reinaban supremos sobre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Sin embargo, en 1941 comenzaron a aparecer las primeras grietas en las alianzas que Adolf Hitler había forjado. Y mientras los lazos entre los que luchaban por los aliados se hacían cada vez más fuertes, la desconfianza se extendió entre los que luchaban junto a la Alemania nazi. La Unión Soviética se estaba volviendo cada vez más poderosa, reforzando sus ejércitos y su maquinaria militar, mientras que el equilibrio de poder entre Hitler y el líder ruso, Joseph Stalin, comenzaba a cambiar. En consecuencia, un giro inesperado de los acontecimientos tendría un impacto dramático en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. A medida que continúa la historia del conflicto, en tierra, en el aire y en el mar, seguirá el desarrollo de los acontecimientos en el preludio de la invasión alemana de la Unión Soviética, mientras que al otro lado del Atlántico, el presidente Roosevelt finalmente consigue apoyo para la causa aliada, dando a Gran Bretaña una oportunidad de luchar para frenar el avance nazi. En enero de 1941, la mayor parte de Europa continental estaba ocupada por el eje. Francia había caído ante Alemania en junio de 1940, a pesar de todos los intentos por repeler el avance nazi. Y Holanda, Bélgica y Luxemburgo también fueron absorbidos por el Tercer Reich de Hitler. Al norte, Dinamarca y Noruega habían sido invadidas en abril de 1940, mientras que Finlandia se había rendido a la Unión Soviética solo un mes antes. Mientras tanto, en Europa del Este, Polonia, el país por cuya defensa Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Alemania, había sido dividida limpiamente entre Stalin y Hitler, y sus habitantes estaban ahora sometidos a los horrores de la ocupación nazi. El único país que no estaba ocupado y seguía luchando contra el eje era Gran Bretaña, y luchando junto a las tropas británicas, había fuerzas de toda la Commonwealth. Desde Australia e India hasta Canadá, llegaron soldados, dragaminas, pilotos y marineros para aportar su granito de arena en la lucha contra los nazis y sus aliados. También habían llegado a Gran Bretaña personas procedentes de países ocupados por el eje del mal de Hitler,
Los pilotos polacos habían desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la Luftwaffe, en la batalla de Gran Bretaña en el verano de 1940. Y los criptógrafos polacos habían proporcionado información crucial a quienes trabajaban para descifrar los códigos Enigma en Bletchley Park. Más lejos, quienes aún vivían en países ocupados formaban grupos de resistencia, saboteaban las comunicaciones nazis y reunían seguidores para seguir luchando en pequeños focos repartidos por Europa. Pero, a pesar del apoyo que se estaba reuniendo en todo el mundo para luchar contra Hitler y sus aliados, el primer ministro británico Winston Churchill temía que los suministros y recursos vitales se estuvieran agotando. La batalla de Inglaterra había pasado factura, con la pérdida de muchos aviones en los combates y el daño causado a muchas bases aéreas y fábricas por los ataques nazis. También se habían producido importantes pérdidas de hombres y de valioso equipo en la primavera de 1940, durante la campaña para rescatar al cuerpo expedicionario británico y a otras tropas aliadas de las playas francesas de Dunkerque. El esfuerzo bélico en Gran Bretaña se aceleró rápidamente, ya que la gente trabajaba sin descanso para alcanzar los objetivos de producción en las fábricas y fabricar los suministros bélicos que se necesitaban desesperadamente. Esto sería clave si se quería tener alguna esperanza de victoria contra la Alemania nazi. Y Winston Churchill depositó todas sus esperanzas en la ayuda de Estados Unidos. El primer ministro británico llevaba tiempo forjando una sólida relación con el presidente de los Estados Unidos, y mientras la Luftwaffe y la RAF se enfrentaban sobre una Gran Bretaña, Franklin D. Roosevelt había hecho un gesto simbólico al proporcionar ayuda a la causa aliada en septiembre de 1940. A cambio de territorio en las colonias británicas donde se pudieran establecer bases terrestres o navales, se transfirieron destructores estadounidenses a la Marina Real. A pesar de la neutralidad de Estados Unidos, Churchill estaba encantado, ya que consideraba que se trataba de un acto decididamente no neutral. Y en su opinión, el acuerdo de destructores por bases marcó el comienzo de la alianza anglo-estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en Estados Unidos, la opinión pública no apoyaba incondicionalmente a su presidente, y la gente se mostraba reacia a respaldar cualquier plan que pudiera suponer el envío de sus hijos, hermanos y maridos al campo de batalla en Europa. Muchos aún estaban atormentados por los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, en la que se habían perdido cientos de miles de vidas estadounidenses en los campos de batalla de Francia y en el mar. Cuando los británicos entraron en guerra contra Alemania en 1914, pocos estadounidenses estaban dispuestos a unirse al conflicto. Fue necesaria la amenaza de ataques navales alemanes contra los barcos estadounidenses y el trágico hundimiento del Lusitania en 1915, para que la opinión pública se inclinara a favor de la intervención. Más de 2 décadas después, Adolf Hitler era muy consciente del peligro de involucrar a Estados Unidos en la guerra, y para evitar los errores de sus predecesores, tenía mucho cuidado de no irritar a la nación neutral. Pero mientras casi la mitad de la población estadounidense estaba decidida a mantenerse al margen de la guerra europea, el servicio militar obligatorio en tiempos de paz ya estaba reclutando a muchos hombres, y comenzaba a crecer el temor de que sus muchachos fueran enviados pronto al extranjero. El presidente Roosevelt se apresuró a asegurar a los estadounidenses que no era así, declarando que los pueblos de Europa que se defienden no nos piden que luchemos por ellos, nos piden los instrumentos de guerra. Sin embargo, advirtió que si Gran Bretaña caía, las potencias del eje de Hitler, que habían manifestado su determinación de dominar el mundo, controlarían Europa
Asia, África, Australia y los mares, dejando a toda América bajo la amenaza de las armas. El presidente Roosevelt se sentía muy preocupado por la guerra que se libraba lejos de las costas estadounidenses, y el 6 de enero de 1941 pronunció un emotivo discurso ante el Congreso que ha pasado a la historia como el discurso de las 4 libertades. En sus propias palabras, afirmó lo siguiente: esperamos un mundo basado en 4 libertades esenciales: la libertad de expresión en todo el mundo, la libertad de cada persona para adorar a Dios a su manera, la libertad frente a la necesidad y la libertad frente al miedo. Esta es una base definitiva para un tipo de mundo alcanzable en nuestro tiempo y nuestra generación. Ese tipo de mundo es la antítesis del llamado nuevo orden de tiranía, que los dictadores buscan crear con el estallido de una bomba. El discurso tuvo un profundo impacto en el público estadounidense y quedó inmortalizado en carteles, y más tarde, en monumentos. También ayudó a justificar el aumento de la producción defensiva. Pero, aunque muchos estadounidenses parecían estar cada vez más receptivos a la posibilidad de entrar en guerra, para los británicos, que seguían luchando solos contra Hitler y Mussolini, las palabras no eran suficientes. Con las bombas cayendo sin cesar sobre las ciudades y puertos británicos, y las tropas desplegadas ahora en África, el primer ministro suplicó al presidente estadounidense: «Denos las herramientas y terminaremos el trabajo». Churchill era muy consciente de que los aliados necesitarían mucho más que discursos inspiradores para ayudar a defender el territorio británico y evitar que cayera en manos del Eje. Para entonces, el Reino Unido había llegado a un punto en el que no podía pagar las armas, y temiendo que los británicos se rindieran ante Hitler, Roosevelt pidió al Congreso una ley que no limitara ni la cantidad ni el tipo de ayuda que podía enviar. Se llamaría Ley de Préstamo y Arriendo, y autorizaría a Roosevelt a vender, transferir la propiedad, intercambiar, arrendar y prestar cualquier artículo de defensa a cualquier país, cuya protección el presidente considerara vital para la defensa de los Estados Unidos. A pesar de las esperanzas de Roosevelt de que la ley se aprobara lo antes posible para ayudar a Gran Bretaña, hubo una vehemente oposición por parte de los aislacionistas. En Chicago, una organización llamada America First estaba ganando popularidad y su portavoz más famoso, el célebre aviador Charles Lindbergh, estaba decidido a que el país se mantuviera al margen de la guerra. Una serie de personajes famosos se habían unido al grupo, entre ellos, el productor de cine de renombre mundial, Walt Disney, la actriz Lillian Gish y Alice Roosevelt Longworth, la hija mayor de Theodore Roosevelt. También había políticos que apoyaban a la organización, como el senador Burton Wheeler, que hizo todo lo posible por socavar al presidente, difundiendo acusaciones de que éste deseaba regalar la Marina estadounidense, aumentar sus poderes y declarar la guerra. Dado que gran parte de la población estadounidense estaba nerviosa ante la perspectiva de participar en otro conflicto mundial, las acusaciones amenazaban con poner en peligro el proyecto de ley de préstamo y arriendo, lo que significaba más retrasos en el envío de ayuda al extranjero. Roosevelt estaba furioso, y a medida que el Eje reforzaba su control sobre Europa, crecía su preocupación de que Hitler lanzara muy pronto su invasión de las islas británicas. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, Adolf Hitler tenía otras preocupaciones, y el líder nazi planeaba enviar a sus tropas de asalto en una dirección que Roosevelt no había previsto. Aunque, en agosto de 1939, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Ribbentrop, había firmado un pacto de no agresión con el ministro ruso Molotov,
Hitler ahora observaba con avidez el territorio soviético y esperaba la oportunidad de aplastar a Stalin y al Ejército Rojo. Esta línea de actuación no solo estaba motivada por el deseo de ganar más territorio para el Tercer Reich, sino también por satisfacer la venganza personal del dictador nazi contra el comunismo. Y, a pesar de la enormidad de la tarea que tenía por delante, Hitler confiaba en poder librar la guerra no solo en el oeste, sino también en el este. Los alemanes habían estado observando atentamente la actividad rusa y habían notado la ineficiencia del ejército soviético en comparación con los nazis, que habían invadido Europa occidental con relativa facilidad. En la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, los grandes ejércitos rusos habían sido aniquilados por los finlandeses, inferiores en número, y la desastrosa campaña había convencido a Hitler de que, en lo que respecta a la Unión Soviética, solo tenemos que derribar la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará. El 18 de diciembre de 1940, el líder nazi había emitido la primera directiva Barbarroja, en la que manifestaba su intención de invadir la Unión Soviética en la primavera de 1941. Y para preparar este ambicioso plan, se había dedicado a asegurar una línea balcánica a lo largo del flanco sur de Rusia. Hungría, Rumanía y Eslovaquia habían sido presionadas para que se unieran al eje, solo 2 meses después de que Japón e Italia firmaran el pacto tripartito en septiembre de 1940. Y Rumanía, en particular, era ahora un actor fundamental en los planes de Hitler. Históricamente, Rumanía había sido aliada de Gran Bretaña y había luchado del lado de la Entente contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El tratado que Rumanía había firmado con los aliados en 1916 había sido muy celebrado. Pero, lamentablemente, las cosas no salieron según lo previsto para el Estado balcánico. Aunque el ejército rumano en ese momento era relativamente grande, con alrededor de 500,000 de soldados, los hombres apenas habían recibido entrenamiento y estaban dirigidos por oficiales sin experiencia. En mayo de 1918, con 250,000 de soldados muertos o prisioneros, Rumanía se vio obligada a firmar el Tratado de Bucarest con las potencias centrales, y los millones de toneladas de cereales y petróleo que el país se vio obligado a proporcionar mantuvieron a Alemania en la guerra y a la Entente, luchando por la victoria hasta finales de 1918. Era el petróleo de Rumanía lo que interesaba especialmente a Hitler, así como el gran valor estratégico del país, situado en la frontera sur de la Unión Soviética. Hitler también confiaba en la lealtad de Rumanía al eje. En septiembre de 1940, el rey Carol II de Rumanía fue derrocado por el régimen pro-alemán y antibolchevique del primer ministro mariscal Ion Antonescu, quien firmó sin dudarlo el pacto tripartito el 23 de noviembre. Las tropas alemanas pronto comenzaron a invadir la zona, y el país se convertiría en una valiosa base para Hitler, mientras que el dictador rumano se convirtió en uno de los mayores aliados de Hitler. Mientras los nazis reforzaban silenciosa y cuidadosamente su control sobre los Balcanes, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Molotov, estaba preocupado por el incumplimiento por parte de Alemania del tratado firmado en 1939, cuando Rusia exportó petróleo, cereales y materias primas a Alemania según lo prometido. Alemania solo envió maquinaria moderna y armas a Moscú de forma esporádica. La hostilidad iba en aumento, pero mientras Molotov hacía muchas preguntas incómodas, Hitler logró desviar la atención del ambicioso Plan Barbarroja y convenció a los rusos de que las tropas nazis se estaban trasladando a Rumanía para mantenerlas fuera del alcance de la aviación británica. Sin embargo, distraer a la Unión Soviética pronto parecería ser la menor de las preocupaciones de Hitler.
Las actividades de su aliado italiano Benito Mussolini amenazaban con socavar los planes de una ofensiva primaveral hacia el este y acabarían retrasando el ataque varios meses. Mussolini se había vuelto celoso del éxito de su socio, ya que las tropas nazis habían conquistado territorios desde Polonia hasta Noruega, y cuando se enteró de que los alemanes habían ocupado los yacimientos petrolíferos rumanos, se enfureció. Para Mussolini, esto era una invasión del sureste de Europa, una zona que Italia reclamaba como su esfera de influencia exclusiva. Él también quería disfrutar del botín de la guerra y ampliar el territorio italiano, tal y como había hecho su aliado alemán. Y si Hitler gobernaba desde el Atlántico hasta los Urales, él gobernaría el Mediterráneo y todas las tierras que lo rodeaban. En contra del consejo de sus jefes de Estado Mayor y sin informar a Alemania, pues sabía que Hitler se opondría, el 28 de octubre de 1940, Mussolini invadió Grecia, y cuando el sur de la península balcánica se sumió en el caos, la tranquila zona de espera de Hitler pronto se convertiría en un campo de batalla. Sin embargo, invadir la cuna de la civilización occidental no sería la tarea fácil que Mussolini había esperado. Y mientras los griegos luchaban valientemente, en la tercera semana de noviembre, no quedaba ni un solo soldado italiano en suelo griego. Las tropas griegas pronto comenzaron a avanzar hacia la Albania ocupada por Italia, y las grandes esperanzas de una victoria del Imperio italiano terminaron en una humillación total para Mussolini. En enero de 1941, ambos bandos habían llegado a un punto muerto, y aunque el mundo admiraba el inquebrantable espíritu de lucha de los griegos, Hitler estaba cada vez más preocupado por la posibilidad de que los aliados acudieran en su ayuda y entraran en territorio balcánico. Tal movimiento supondría un desastre para los cuidadosos preparativos de la invasión de la Unión Soviética. Y Hitler era muy consciente de que pronto tendría que intervenir él mismo en la desastrosa guerra de Grecia. El Eje también tenía otras preocupaciones, ya que las tropas de Mussolini no solo luchaban en los Balcanes, sino también en África. Cuando Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia el 10 de junio de 1940, la posición británica en el norte de África parecía irremediablemente superada. El general del ejército británico, Percival Wavell, comandaba 40.000 soldados del dominio atrapados entre 200.000 soldados italianos en Libia y 250 a 200 al sur, en Etiopía y Somalilandia. El Eje esperaba que, con una campaña exitosa en el norte de África, pudiera avanzar hacia el norte hasta el petróleo de Oriente Medio, cortando el suministro de los ricos yacimientos petrolíferos a los aliados y aumentando el suministro de petróleo para su propia maquinaria bélica. Pero cuando el mariscal Rodolfo Graziani, siguiendo las órdenes de los líderes del Eje, invadió Egipto en septiembre de 1940, el rumbo de la guerra cambió rápidamente. A pesar de las batallas en el frente interno, Churchill había enviado valientemente tropas para defender Egipto, y el 9 de diciembre, 30.000 soldados al mando del general Richard O'Connor fueron enviados a recuperar Sidi Barrani, a 105 kilómetros dentro de la frontera de Egipto con Libia. Para el 15 de diciembre de 1940, las tropas italianas habían sido completamente expulsadas del país, y en 1941, el emprendedor O'Connor convirtió la incursión a gran escala en una invasión total de Libia. Mientras los aliados esperaban que el control del norte de África fuera un paso hacia un segundo, frente contra las potencias del Eje en Europa, Hitler y sus generales habían centrado su atención en el mar Mediterráneo. La campaña en el norte de África dependía de los suministros que llegaban a través del Mediterráneo, y si el Eje lograba bloquear estas rutas de suministro, sería desastroso para los aliados. El Eje ya controlaba la mayoría de los puertos de la costa norteafricana. Tras la caída de Francia, se habían apoderado de Marruecos, Orán en Argelia y Túnez en Túnez, pero los italianos aún controlaban Trípoli y Bengasi en Libia. Todo lo que les quedaba a los aliados era el canal de Suez en Egipto y las preciadas islas de Gibraltar y Malta,
que eran de vital importancia para garantizar el éxito aliado. El Eje era consciente de su importancia estratégica, pero Hitler había tenido muchos problemas para arrebatar las islas al control aliado. Confiaba en que el dictador español, el generalísimo Franco, le proporcionara el territorio desde el que lanzar su ataque, pero Franco seguía sin estar dispuesto a tomar partido en la guerra, por lo que, por el momento, Gibraltar permanecía en manos británicas. Malta era aún más crucial para la campaña del norte de África, ya que no solo proporcionaba una útil parada para los convoyes aliados que partían de Gran Bretaña, sino que la posición de la isla entre Sicilia y el norte de África era perfecta para atacar los convoyes de suministros del Eje con destino a África. Según Churchill, Malta era un portaaviones insumergible, y mientras los submarinos alemanes seguían atacando a los barcos británicos que cruzaban el Océano Atlántico, en el Mediterráneo se invirtieron los papeles, ya que los barcos y aviones aliados con base en Malta podían bombardear los convoyes italianos que abastecían al ejército en el norte de África. El Eje era muy consciente de cómo la captura de Malta podría influir en la campaña del norte de África, y los bombardeos regulares de la isla, así como el creciente número de manadas de submarinos que merodeaban por los mares, pronto convirtieron los convoyes aliados hacia las islas en misiones suicidas. Aunque se enviaron escoltas navales para acompañar a los barcos, e incluso se intentó llevar suministros críticos a la isla en submarinos, mantener el abastecimiento de la isla era un reto importante. Y cuando Mussolini solicitó la ayuda de Alemania para someter a la isla la situación empeoró considerablemente para los civiles y los militares estacionados en Malta. En enero de 1941, el mariscal del aire Göring ordenó a la flor y nata del Fliegerkorps de la Luftwaffe que se trasladara desde Noruega hacia Sicilia. Además de miles de miembros del personal de la Luftwaffe, llegaron docenas de aviones de combate en vuelos diarios, y para el 8 de enero había 96 bombarderos en la isla, a poca distancia de Malta, y cientos más en camino. Entre los pilotos nazis que llegaban a Sicilia, se encontraba Joachim Müncheberg, un joven as de la aviación que, con solo 21 años, había recibido la más alta condecoración al valor, la Cruz de Hierro, por las numerosas victorias que había conseguido durante la Batalla de Inglaterra. Con tantos pilotos expertos de la Luftwaffe reunidos en el norte, el riesgo para los convoyes que se dirigían a Malta había aumentado considerablemente. A principios de enero, un convoy aliado que transportaba suministros y armas desde Gibraltar se dirigía a Malta y Grecia. Junto a él navegaba una fuerte fuerza naval de destructores y el portaaviones Illustrious, un objetivo importante para el Eje. El Illustrious era el único portaaviones de la Royal Navy en el Mediterráneo y ya había causado daños considerables a la flota italiana, lanzando un devastador ataque contra el puerto de Taranto en noviembre de 1940. No es de extrañar que los italianos y los alemanes estuvieran ansiosos por eliminarlo del campo de batalla. Poco después del mediodía del 10 de enero, la Luftwaffe del mariscal de aire alemán Hermann Göring hizo su debut en el Mediterráneo cuando 43 Stukas atacaron el convoy, lanzándose en oleadas sincronizadas desde diferentes alturas para confundir el fuego antiaéreo de los barcos. Los pilotos de la Luftwaffe, altamente cualificados, llevaron a cabo sus ataques sin pensar en su propia seguridad, y las bombas perforantes de 500 kilos que silbaban en el aire tuvieron efectos devastadores en los barcos que se encontraban debajo. El Illustrious recibió 7 impactos directos y el portaaviones, cuya cubierta de vuelo de Full Mars y Swordfish podría haber marcado la diferencia en cuanto al dominio del Mediterráneo, quedó prácticamente destruido. Malta se encontraba ahora prácticamente sola y sufriría el peor bombardeo de todos los países durante toda la guerra. De hecho, caerían más bombas sobre la pequeña isla
que sobre Londres durante todo el bombardeo. Sin embargo, mientras el Eje podía celebrar la destrucción del Illustrious, en África había mucho menos que celebrar. O'Connor seguía adentrándose en territorio enemigo, dirigiéndose ahora hacia el puerto de Tobruk, y los italianos estaban perdiendo rápidamente terreno en el norte. Mientras tanto, en África Oriental, había una contraofensiva británica que atacaba la Eritrea italiana desde Sudán. Los sueños de Mussolini de un nuevo imperio se desvanecían rápidamente, y el 18 de enero de 1941 partió hacia Alemania, con el rostro sombrío y nervioso, para reunirse con Hitler en su residencia de Berghof. En el hermoso entorno de los Alpes bávaros, los dos dictadores tenían mucho que discutir. Pero mientras Mussolini estaba visiblemente preocupado por el deterioro de la situación en África, Adolf Hitler se mostraba inflexible en que los italianos siguieran luchando y mantuvieran sus posiciones. Por encima de todo, el Führer nazi temía que, si los aliados derrotaban a las fuerzas italianas en África, las tropas británicas tendrían vía libre para causar estragos en otros lugares. Y Grecia, peligrosamente cerca de sus preciados yacimientos petrolíferos rumanos, sería su siguiente objetivo. Trípoli no podía caer, le dijo a Mussolini, y tan pronto como fuera posible enviaría refuerzos, desde Alemania, para ayudar a defender Libia contra el avance de las tropas de O'Connor. Pero mientras los líderes del Eje discutían estrategias militares, las tropas británicas estaban concentrando fuerzas alrededor de Tobruk. En la mañana del 21 de enero, al amparo de la oscuridad, lanzaron un feroz ataque, y pronto los batallones de O'Connor rompieron la línea de defensa, lanzando granadas y utilizando tanques y fuego de artillería. Las tropas británicas aplastaron a los pelotones italianos que luchaban por defender la ciudad. Sin embargo, en 24 horas la ciudad fue capturada, y a pesar de la insistencia de Mussolini en que no se considerara la rendición, las tropas italianas no tuvieron más remedio que deponer las armas. A medida que continuaba la campaña del desierto occidental, parecía que nada podía detener el avance de O'Connor. El 30 de enero, los aliados se habían apoderado de Derna, a 160 kilómetros al oeste de Tobruk. Luego, el 7 de febrero, el 10º ejército italiano en retirada fue aislado y destruido durante la batalla de Beda Foam. Cuando Benghazi, la segunda ciudad más grande de Libia, cayó en manos de los aliados, los británicos capturaron a 130.000 italianos, y el 10º ejército italiano dejó de existir. El camino hacia Trípoli y la eliminación total del dominio italiano en el norte de África quedaban abiertos. El 9 de febrero, mientras las fuerzas italianas restantes se retiraban a El Agheila, el general Graziani envió un mensaje a Roma alegando agotamiento nervioso y suplicando a Mussolini que lo relevara de su cargo. 2 días después partió hacia Italia, mientras los aliados se quedaban para celebrar sus logros. Elogiando los increíbles logros de la Fuerza del Desierto Occidental, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Anthony Eden, parafraseó las palabras que Churchill había utilizado tras la batalla de Inglaterra y anunció: «Nunca tantos se han rendido ante tan pocos». En 2 meses, O'Connor, que sería nombrado caballero por sus logros, había liderado a sus tropas a lo largo de más de 1.300 kilómetros, destruyendo todo un ejército italiano de 10 divisiones y perdiendo solo 500 hombres. Aunque la campaña del desierto occidental había sido un gran éxito, en Gran Bretaña la situación política era delicada, y Churchill tenía mucho que considerar mientras continuaba la guerra de Mussolini contra Grecia. Gran Bretaña había firmado un acuerdo de garantía con Grecia en abril de 1939. Y mientras los griegos seguían luchando contra las tropas italianas, se consideraba políticamente inaceptable no apoyar a un aliado amenazado. No actuar podría desacreditar a los británicos, y, dado que dependían en gran medida del apoyo extranjero, Churchill consideró que se debía hacer un esfuerzo simbólico. Acordó con Wavell, comandante de las tropas británicas en Oriente Medio, trasladar una parte importante del 13º Cuerpo de O'Connor
desde Libia a Grecia, en el sur de la península balcánica. Wavell se había mostrado reacio a perjudicar la campaña en el norte de África, pero con la mayoría de las fuerzas de Graziani capturadas, consideró que ahora era seguro trasladar a algunos de los hombres. Sin embargo, la decisión tendría efectos devastadores para los que se quedaron atrás para luchar. Adolf Hitler había estado prestando mucha atención a cada movimiento de los aliados, y al ver que las fuerzas de O'Connor se habían reducido considerablemente, vio la oportunidad de atacar. El 12 de febrero, el recién formado Afrika Korps alemán, fresco y listo para la batalla, se apresuró a llegar al desierto africano para evitar el colapso total de las fuerzas italianas. Contaban con un equipo mejor que el del ejército de Mussolini, y lo que es más importante, tenían a uno de los mejores comandantes de Alemania para liderarlos, el general Erwin Rommel. Rommel era un oficial altamente condecorado en la Primera Guerra Mundial, y ya se había enfrentado a las fuerzas aliadas en 1940, cuando tuvo un impacto considerable en el éxito de la invasión nazi de Francia. Durante la batalla, sus panzers se adentraron cada vez más en Francia, moviéndose con tanta rapidez que ni siquiera el alto mando alemán sabía su paradero, por lo que se les conoció como la División Fantasma. En mayo de 1940, Rommel había logrado capturar a 10.000 prisioneros mientras avanzaba como un torbellino por el territorio aliado, con la pérdida de solo 36 de sus propios hombres. Es más, si se le hubiera dado la oportunidad, habría capturado a muchos más soldados británicos y franceses, si no hubieran sido rescatados de las playas de Dunkerque. No es de extrañar, pues, que la llegada de Rommel al norte de África fuera motivo de preocupación, y cuando las tropas alemanas comenzaron a avanzar hacia la posición avanzada de los británicos en El Agheila, desde su base en Trípoli, la suerte de O'Connor estaba a punto de cambiar para peor. Rommel demostraría ser tan hábil en la guerra del desierto, que se le conocería como el zorro del desierto. Y cuando el 20 de febrero las tropas alemanas y británicas se enfrentaron por primera vez en África, los aliados pronto se vieron obligados a dar marcha atrás y retirarse hacia Egipto. Mientras tanto, en los Balcanes, Hitler se preparaba para proteger sus preciados yacimientos petrolíferos rumanos. Y con el despliegue de las primeras tropas británicas en Grecia, esto se estaba convirtiendo en una cuestión urgente. Su objetivo era ahora garantizar que el eje tuviera el control total del sudeste de Europa, y comenzó a presionar a los países que aún no se habían unido a él para que firmaran el pacto tripartito. Cualquier país que no cumpliera se enfrentaría a los ejércitos del Tercer Reich. El gobierno griego, así como el rey de Grecia, que había rechazado una oferta alemana de inmunidad, se encontraban ahora en terreno peligroso, y pronto se enfrentarían a una guerra que les resultaría difícil ganar. Cuando Bulgaria aceptó unirse a las potencias del eje el 1 de marzo, en menos de un día las unidades alemanas cruzaron el río Danubio para poder desplegar fuerzas aéreas y terrestres en el campo búlgaro, listas para atacar a su vecino griego. Pero Grecia no fue el único país balcánico que se mantuvo firme contra los nazis. El reino de Yugoslavia, que se extendía desde los Balcanes occidentales hasta Europa central, seguía sin decidir su lealtad. El regente, el príncipe Pablo de Yugoslavia, dudaba entre seguir el ejemplo de Rumanía y Bulgaria y unirse al pacto tripartito, o resistir la presión alemana y atacar a los italianos en Albania, como le instaban Gran Bretaña y Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, Yugoslavia había sido amiga de los franceses y era una presencia importante a la hora de mantener la paz en los Balcanes. Sin embargo, tras la caída de Francia en 1940, Yugoslavia se quedó sola, rodeada de países que formaban parte de las potencias del eje. El 4 de marzo de 1941, el príncipe Pablo de Yugoslavia se reunió con Hitler y le dijo que firmaría el pacto tripartito.
con la condición de que no se le pidiera a su país que luchara por el eje y que las tropas alemanas no esperaran transitar por Yugoslavia. Las negociaciones estaban destinadas a continuar durante semanas, pero mientras tanto, el futuro de Yugoslavia parecía incierto. Mientras el eje proyectaba su sombra sobre Europa y más allá, Adolf Hitler, además de mantener la presión sobre los estados balcánicos, también se mantenía en estrecho contacto con sus aliados japoneses. El 5 de marzo, Hitler emitió la Directiva número 24, Cooperación con Japón, con la esperanza de persuadir al Imperio Asiático para que actuara en el lejano Oriente lo antes posible, con el fin de distraer aún más a las fuerzas británicas. En ese momento, Japón se encontraba en medio de una larga y brutal guerra con China, y ya había aprovechado la posición debilitada de los imperios occidentales en su beneficio. En 1940, los funcionarios de Tokio presionaron a la Indochina francesa para que cerrara algunas de las pocas rutas que quedaban y que se utilizaban para transportar ayuda valiosa al vulnerable país. Ese mismo año, también exigieron al gobierno británico que cerrara la carretera de Birmania, que iba desde el territorio británico de Birmania hasta la ciudad china de Kunming. En ese momento se produjo un gran revuelo en la Cámara de los Comunes, cuando el primer ministro Winston Churchill accedió a las demandas de los japoneses, pero Gran Bretaña se encontraba en una posición vulnerable, y Churchill no podía hacer mucho más. Algunas de las colonias más valiosas de Gran Bretaña se encontraban en Extremo Oriente, como la isla de Hong Kong y Singapur, considerada por muchos como el Gibraltar de Oriente. También estaba Malasia, al norte de Singapur, que era una importante fuente de caucho, y, por supuesto, la propia Birmania, con el valioso puerto de Rangún. Para entonces, los japoneses estaban dispuestos a aventurarse mucho más allá de China, y si lograban arrebatar los puestos avanzados del otrora poderoso imperio británico, no solo tendrían acceso a los recursos vitales, sino que también significaría que los suministros para las tropas británicas, ya al límite de su capacidad, se agotarían rápidamente. Para Winston Churchill, la amenaza al imperio era extremadamente preocupante, pero había preocupaciones más inmediatas mucho más cerca de casa. Mientras la Luftwaffe seguía bombardeando las islas británicas, Churchill se dio cuenta de que la lucha contra Hitler y las potencias del eje sería larga y encarnizada. Gran Bretaña había sido objeto de ataques regulares desde septiembre de 1940, y parecía haber pocas esperanzas de que la Luftwaffe fuera a aliviar sus bombardeos. Durante enero y febrero se produjeron intensos bombardeos en todo el país, ya que Hitler había hecho todo lo posible por minar la moral del pueblo británico. Pero se necesitaría algo más que los bombardeos para derrotar a los británicos, y a pesar de las bombas que caían desde los aviones alemanes, la determinación de la nación se mantuvo firme. La familia real dio ejemplo al resto del país al negarse a abandonar Londres a pesar del peligro. Incluso cuando el Palacio de Buckingham volvió a ser bombardeado a principios de marzo, dañando la parte norte del edificio, permanecieron en la ciudad y continuaron reuniendo apoyos para la batalla contra los nazis, dando esperanza y consuelo a sus leales súbditos. A medida que el eje se acercaba por tierra, mar y aire, y cada vez más tropas abandonaban el país para ser desplegadas por todo el mundo, el gobierno británico trabajó duro para mantener a raya a los nazis, y se tomaron medidas extremas en el frente interno. El ministro de Trabajo y Servicio Nacional, Ernest Bevin, tomó la decisión radical de llamar a filas a las mujeres del país para que ayudaran en el esfuerzo bélico. Y a medida que la población femenina adulta se incorporaba a la fuerza laboral, a partir de marzo de 1941, Gran Bretaña se transformó con la implementación de una economía de guerra total. En diciembre, Bevin dio un paso más y ordenó el reclutamiento de mujeres en los servicios ES,
aunque al principio solo se reclutó a mujeres solteras de entre 20 y 30 años. A mediados de 1943, casi el 90% de las mujeres solteras y el 80% de las casadas trabajaban en fábricas, en el campo o en las Fuerzas Armadas. En la década de 1930, el lugar de la mujer estaba en el hogar, mientras que el del hombre era salir a trabajar. Pero con el inicio de la guerra, los roles sociales tradicionales en Gran Bretaña cambiarían drásticamente. Aunque muchas mujeres sin familia tenían trabajo antes de la guerra, en 1941 se pidió tanto a las madres como a las mujeres solteras que ocuparan lo que se consideraban trabajos de hombres. De hecho, su inmensa contribución al esfuerzo bélico desempeñaría un papel importante en el éxito de Gran Bretaña contra el Eje. A medida que se acercaba la primavera de 1941, se produjo un cambio en la táctica de los bombardeos de la Luftwaffe y, en lugar de atacar ciudades más alejadas del interior, siguieron las órdenes de Hitler de centrarse en los puertos de la costa británica. El cambio se produjo cuando los éxitos de la Armada alemana en la Batalla del Atlántico comenzaron a disminuir y las pérdidas de submarinos aumentaron, en parte debido a los destructores adicionales que Roosevelt había enviado desde Estados Unidos en 1940. Karl Donitz, comandante de la Armada alemana, pidió ayuda a la Fuerza Aérea y solicitó a Hitler que cambiara de estrategia, de modo que los aviones de la Luftwaffe se dirigieran ahora a puertos como Plymouth, Bristol, Swansea y Belfast, con trágicas consecuencias para sus habitantes. Pero mientras cada vez más personas morían en los bombardeos, el 11 de marzo de 1941, Churchill recibió la noticia que había estado esperando ansiosamente. Tras meses de debates y negociaciones, el presidente Roosevelt finalmente se había ganado al Congreso y había firmado la ley de préstamo y arriendo. Esto significaba que pronto comenzarían a llegar a Europa grandes cantidades de suministros bélicos procedentes de los Estados Unidos, y aquellos que luchaban contra la Alemania nazi tenían ahora una esperanza real de ganar la guerra. Adolf Hitler se dio cuenta de que los días de neutralidad de Estados Unidos estaban llegando a su fin, aunque este país aún no había declarado la guerra. No obstante, Hitler contaba ahora con poderosos aliados, y su tratado con los japoneses resultaría de gran utilidad. Espías del país ya estaban vigilando la base naval estadounidense de Pearl Harbor, y a finales de 1941, cuando las relaciones entre Washington y Tokio se deterioraron, los japoneses lanzaron un devastador ataque no solo contra Pearl Harbor, sino también contra las bases estadounidenses del Pacífico, lo que paralizó su flota durante un tiempo. Sin embargo, en marzo de 1941, Hitler tenía poco tiempo para contemplar la amenaza de la intervención estadounidense, ya que tenía asuntos decididamente más urgentes que atender en los Balcanes. Mientras las fuerzas de combate mecanizadas alemanas inundaban Bulgaria en preparación para la invasión de Grecia, Hitler aún esperaba la confirmación de que Yugoslavia se pondría del lado de los nazis. La lealtad del país a Alemania era crucial para el éxito nazi en los Balcanes, ya que atacar Grecia a través de la frontera búlgara, de 40 kilómetros de ancho, sería una tarea desalentadora. Por otro lado, si los nazis lograban atacar también a través del valle del río Vardar, en Yugoslavia, tendrían más posibilidades de éxito frente a la resistencia griega. El 25 de marzo, el príncipe regente Pablo finalmente firmó el pacto tripartito.
pero había miles de yugoslavos, incluidos funcionarios gubernamentales y militares, que eran fervientes antinazis, y la nación no lo apoyaba en absoluto. El 27 de marzo, un golpe de Estado derrocó al gobierno pro-eje, y el príncipe Pablo fue sustituido por un rey, Pedro II, de 17 años, que era ahijado del rey y la reina de Inglaterra. Fue un acto audaz, pero que acarrearía un terrible destino al reino de Yugoslavia. Hitler, incapaz de creer la noticia, anunció furioso: Yugoslavia será aniquilada por haber renunciado públicamente a la política de entendimiento con el eje. Cuando el Führer nazi tomó la decisión de entrar en guerra no solo con Grecia, sino también con Yugoslavia, los refugiados de Bélgica, Holanda, Polonia y Checoslovaquia, que habían huido al país mientras el eje arrasaba Europa, comenzaron a huir de nuevo a través de las fronteras yugoslavas. En la madrugada del 6 de abril, los peores temores del reino de Yugoslavia se hicieron realidad cuando los aviones de la Luftwaffe, cargados de bombas, partieron para comenzar su intenso bombardeo de la capital, Belgrado. Miles de personas morirían en lo que Hitler denominó Operación Castigo. Y, mientras tanto, al sur, el ejército alemán cruzaba la frontera griega y Grecia sería derrotada en cuestión de semanas. Mientras los Balcanes se veían envueltos en el caos, lejos, al norte, el líder soviético Joseph Stalin seguía de cerca los acontecimientos. Los diplomáticos extranjeros ya le habían informado de que Adolf Hitler planeaba invadir Rusia, pero no podía creer que los nazis intentaran librar una guerra contra el vasto ejército rojo, mientras seguían ocupados con batallas en otros lugares. Sin embargo, a principios del verano de 1941, las tropas de Hitler estarían listas para la guerra contra el comunismo, y la Segunda Guerra Mundial tomaría un rumbo completamente nuevo, ya que las lealtades cambiarían y la Unión Soviética se uniría a las fuerzas aliadas. Para Hitler, el retraso causado por el conflicto en Grecia y Yugoslavia tendría graves consecuencias para la Operación Barbarroja. Y cuando los gélidos vientos del invierno ruso se apoderaron del país, la marea de la victoria comenzó a cambiar finalmente a favor de los aliados.